En el vídeo de hoy vamos a hablar de dos cámaras muy diferentes. Una de ellas, la del iPhone 14 Pro Max, y otra, la Insta360 X3. Dos cámaras muy diferentes y una comparativa también muy diferente. No va a ser una comparativa al uso como la que estamos acostumbrados a hacer dentro del canal, porque no vamos a hablar de nada técnico, ni de bitrate, ni nada por el estilo, sino del concepto o de la forma de utilizar de ambas cámaras, tanto la del iPhone como la de la Insta360 X3. Quédate, que comenzamos. Y como la parte técnica, como bien te he contado al inicio, no es algo que vaya a entrar en juego, para esta comparativa sí que es importante que te hable de los accesorios. En el caso de la X3 vengo acompañado de mi fiel amigo, de mi gran amigo, el Extended Edition Selfie Stick de 3 metros, porque es al fin y al cabo el que me permite mayor dinamismo, también en un cuerpo súper compacto, porque es algo que entra en cualquier mochila, y me permite que, por ejemplo, si en este entorno o no tuviera dron, o ni siquiera estuviera permitido poder volar, o no fuera seguro por el resto de naturaleza que hay alrededor, con este Selfie Stick lo soluciono. No tenemos dron, no hay ningún tipo de problema. Gracias a los 3 metros, solamente con extenderlo, vamos a conseguir un gran dinamismo, un gran ambiente, y podemos hacer ese dron de seguimiento si colocamos el palo hacia nuestras espaldas, o podemos hacer que ese dron nos grabe frontalmente si lo colocamos delante nuestra. En definitiva, nos va a permitir jugar y grabarlo absolutamente todo. Y déjame decirte que este es uno de los puntos más importantes de esta cámara en particular. No sus datos técnicos, sino todas las posibilidades que nos permite a la hora de poder grabar con ella. Y si hablamos del iPhone, ¿qué accesorios estoy utilizando? ¿Ninguno? Al fin y al cabo, el iPhone viene ya equipado con ciertos accesorios que son útiles, o llamemos accesorios, a este cuerpo de la parte superior, que al fin y al cabo son las lentes. En el caso del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max contamos con 4 lentes, 3 de ellas reales, físicas, y una cuarta que hace un pequeño cropeo de la lente principal para poder tener esas 4 lentes y 4 posibilidades. Por lo tanto, van a ser mi baza principal para sacar del bolsillo, utilizar esas 4 lentes y en algunos casos también la cámara selfie, y poder grabar pues este bonito recorrido que al fin y al cabo estamos realizando. Casi me atrevería a decir que ninguna cámara, ni el iPhone ni la Insta, tienen accesorios extra. Sí que es cierto que en la Insta he elegido un palo en particular por el hecho de dar un poquitín más de dinamismo, pero al fin y al cabo una cámara 360 sin un selfie stick no es una cámara 360. Y por eso durante esta promoción del Black Friday hemos conseguido que Insta360, solo por utilizar los enlaces que tienes aquí abajo en la descripción, nos dé cosas gratis, descuentos extra y regalos solo por el hecho de utilizarlo a la hora de comprar tu cámara. Con la X3, si quieres comprarla en el pack más básico, no hay descuentos. Lo intentaremos más adelante, pero sí que tienes completamente gratis aproximadamente unos 50 euros, que son el selfie stick, el normal y corriente, y protectores de lentes que tanto y tanto he repetido que son súper importantes el llevarlos dentro de esta cámara. Para el resto de cámaras, para el resto de ofertas, sí que hay descuentos, sí que te ahorras un montón de dinero y aparte un 5% extra solo por utilizar los enlaces que te dejo aquí abajo. No me digas que no es una locura lo que acabamos de conseguir con Insta360. Para comprar tu cámara, aquí abajo en la descripción.
llegados a este punto, que ya sabes qué material estoy utilizando para poder grabar lo que acabas de ver, quiero hablarte de las ventajas de cada uno de los elementos, en este caso la X3, qué ventajas, bajo mi punto de vista, tiene y por qué es una de mis cámaras favoritas a la hora de poder grabar fuera de casa, tanto en escapadas que haga o incluso para el propio canal de YouTube, que la habéis visto en un montón de vídeos. Lo primero y lo más importante, también es algo evidente, la X3 es una cámara 360 grados, lentes por aquí y lentes por aquí. Por lo tanto, hace que esta cámara sea capaz de grabarlo absolutamente todo. Y esa es una de sus grandes ventajas. Lo graba todo, siempre está todo estabilizado y nosotros, después, delante del ordenador, con la mente fría, no estando en el momento en concreto en el que estamos grabando, podemos elegir mirar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y hacer diferentes opciones a la hora de la edición con un mismo archivo. El hecho de que lo grabe todo quiere decir que después, en postproducción, nosotros vamos a reencuadrar hacia un lado y hacia el otro. Y esto fue una de las cosas que más me encantó con la X1 allá por el 2007-2008 cuando cayó en mis manos por primera vez, y puedes verlo dentro del canal porque también lo compartí contigo en un montón de vídeos. Obviamente esta nueva posibilidad de grabar en 360 grados abre un nuevo abanico a la hora de contar las historias. Es una nueva forma de contar las historias porque un mismo plano nos puede servir para varias tomas en particular, o un mismo plano en dos personas diferentes o interpretado de dos formas diferentes, como te voy a contar justamente ahora, puede darnos aspectos diferentes, resultados diferentes, en definitiva, vídeos completamente diferentes. ¿Y por qué te digo visto desde dos puntos de vista? Porque uno puede ser el que tú hayas editado con tu móvil en el momento, con el ordenador en casa, pero otro perfectamente pueden ser los ShotLab o los montajes con inteligencia artificial que podemos tener con estas cámaras solo por el hecho de utilizar la aplicación de Insta360. Al fin y al cabo, esto sí es una gran revolución porque cuando grabamos con una cámara convencional siempre estamos a expensas de hacer el montaje nosotros. Cuando grabamos con esta cámara de Insta360 o la One RS o cualquiera de las Insta360, tenemos la aplicación de Insta360 con la inteligencia artificial, que es capaz de montarnos vídeos rápidos, cortos, en el momento, con efectos especiales o con cosas realmente locas. Y eso sí que marca la diferencia, porque no tienes que aprender a montar nada, lo hace la propia aplicación, lo hace una inteligencia artificial, solo por el hecho de comprar las cámaras. Y ahora puede que pienses, oye Álvaro, lo de las 360 grados está muy bien, pero ¿y si yo no quiero grabarlo todo? ¿No me sirve esta cámara entonces? Te sirve perfectamente. Tenemos un modo que se llama Single Lens, que lo que va a hacer es grabar con una única lente, ya sea esta o la de la pantalla, si incluso queremos nosotros vernos. Así que esto también es un gran punto importante, porque si no quieres grabar en 360 grados siempre, puedes elegir la otra opción y tener dos cámaras en una única, solamente con pulsar un único botón o la pantalla. Y si hablamos de las ventajas del iPhone, porque también las tiene, obviamente, no te voy a negar que el iPhone tiene una calidad alucinante. Y fíjate lo que acabo de hacer al inicio de este vídeo. No estoy hablando del iPhone como teléfono, estoy hablando del iPhone como cámara, porque prácticamente desde hace 2 años los considero cámaras de vídeo, aunque ya antes eran también buenas cámaras de fotos, pero a partir del iPhone 12 aproximadamente ya los considero de verdad unas cámaras de vídeo, que incluso son cámaras que utilizo dentro del canal y que lo habéis visto en un montón de ocasiones. Y esto, ya digo, es un innegable. 4K 60 fotogramas por segundo de altísima calidad en HDR, y podríamos incluso tener la opción de grabar en ProRes, cosa que ningún otro teléfono del mercado es capaz de poder hacerlo. Pero también tiene otras ventajas que probablemente puedan ser unas desventajas para otros. Y es que al fin y al cabo no deja de ser una cámara tradicional con una única lente que graba de la forma tradicional y que debemos montarla de la forma tradicional, es decir, en manual. Nosotros delante del ordenador, delante del móvil, montando cada uno de los clips que hemos grabado. No tenemos esa inteligencia artificial de la cual sí que te he hablado antes, que incorpora Insta360. También el hecho de tener las 3 lentes físicas, la posibilidad de mezclar de un 13 milímetros equivalente a un 77, tener un teleobjetivo, un angular, un ultra gran angular, todas esas posibilidades, no te voy a negar que es algo que también me encanta. Y lo habéis visto dentro de este vídeo, cómo realmente lo suelo utilizar todo, pero siempre nos falta esa
parte en particular, que es la tercera persona, que hay que complementarlo con cosas externas. No te voy a negar que lo mejor de todo es que si ya tienes un iPhone también tengas una Insta360, pero si nos ponemos a elegir, ¿tú cuál elegirías? ¿Un teléfono para grabar vídeo o una cámara 360 que graba vídeo en 360 grados? No sé, ahí lo dejo. Y en conclusión, ¿qué cámara es mejor? ¿La X3 o un iPhone 14 Pro Max? Esa respuesta no te la puedo dar yo, porque ambas me parecen especiales y únicas para cada uno de los factores en el que han sido diseñados. Obviamente también el precio es una barrera. Por el precio que tiene este iPhone 14 Pro Max, ¿podría comprarme 3, 4 cámaras de este tipo? No sé, en definitiva también es otro valor a valorar y a tenerlo en cuenta. Pero sí hay una gran realidad, y es que el hecho de la Insta360 X3 concretamente la hace una cámara mega versátil, el hecho de tener modo single lens, modo 360, poder jugar en sus diferentes funciones y el hecho de acompañarlas con un palo, ya sea este Extended Edition o el que te regalan cuando compras la propia cámara, solo por utilizar los enlaces que te dejo aquí abajo y que yo que tú, si no tienes una cámara, aprovecharía en estos momentos del Black Friday, pues sin duda la hacen una cámara mega completa para el precio obviamente que ofrece. Tiene un montón más de opciones que ni siquiera te las he nombrado dentro de este vídeo porque no sería posible, no podemos hacer un vídeo de 24 horas, pero si te interesa saber mucho más sobre esta Insta360 X3, que sepas que tienes dentro de este canal, y por aquí te voy a dejar una lista de reproducción donde tengo un montón de vídeos explicando un montón de funciones, donde poder sacarle partido, donde no, mezclándola con otras cámaras de Insta360, que más o menos el concepto es muy similar o el mismo, pero en definitiva que sepas que dentro de este canal vas a tener muchísima más información para sacarle partido a estas cámaras. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, yo que tú no me lo perdería, y por lo tanto puedes suscribirte justamente aquí. Chao, chao, hasta la semana que viene.